Cielos Abiertos con una palabra directa del corazón del Padre. Soy Salvador Claros y María Teresa Claros, que los invitamos a que sean partícipes de nuestra programación aquí en Radio La Nueva 106.3 en Cielos Abiertos. Con nuestra hermana Cris Rodríguez, y los días son los días martes, los días jueves y los días sábados a las 5 de la tarde. Se pueden conectar y comunicarse con nosotros para oración, para saludarles y cualquier necesidad les podamos atender. Nuestro número de teléfono es 909-265-6877. Y estamos ubicados en el 172 West Highland Avenue en la ciudad de San Bernardino. Así que conéctenos por medio de la radio y por el lugar físico donde tenemos nuestros servicios los días lunes, viernes y domingo. Los lunes y viernes a las 7:30, los días domingos con 2 servicios empezando este año a las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Gracias. Dios les bendiga. Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza, y desde ese momento mi alma recibió tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo. Y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, que dentro de mi alma presente siempre estés tus múltiples favores y tu misericordia, aún si me
conocerla has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. En gloria a Dios, qué bendición, qué linda alabanza en el estilo mariachi. Miren qué bonito. Este día vamos a hablar del arrepentimiento, porque el día domingo estaba predicando acerca de la parábola de la higuera estéril. Salió muy, muy bonita la predicación, la gloria sea a Dios, y el pueblo la recibió. Pero previamente a esta parábola aparece de parte del Señor Jesucristo respondiéndonos acerca de este elemento muy importante que tiene que ver. Hoy en día es necesario que las personas se arrepientan, porque el Señor nos lo dijo claramente en el capítulo 13 del libro de Lucas. Esto está en Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 4, previo a la parábola de la higuera estéril. Entonces, la Escritura dice hoy este elemento fundamental, algo básico en la cristiandad, pero que se tiene que estudiar estos rudimentos, porque es la base de la vida cristiana, es el principio hacia la salvación. Es fundamental, es un tema fundamental, está ya bien trillado, pues muchos lo han predicado, pero siempre Dios tiene una palabra fresca por medio del Espíritu Santo para darnos este mensaje. Entonces dice así la bendita palabra del Señor. En capítulo 13 del libro de Lucas, versículo del 1 al 4, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Qué fascinante palabra del Señor que dio aquí, que nos muestra el Señor que es necesario el arrepentimiento, porque uno puede hacer un falso juzgamiento o pensar que porque tal persona andaba mal, le tocaba, le llegó la muerte antes, ¿verdad? Como estos galileos que sufrieron en tiempo de Poncio Pilatos y que fueron parte de los sacrificios romanos en aquella época. Entonces hubo una persecución, había un sufrimiento, y uno podría decir, no, es que estos galileos, porque como eran pecadores, por eso los tocó así. O estos de Siloé eran 18 y les cayó la torre encima, estaban allí y tuvieron esta pérdida humana de 18 personas, y entonces uno humanamente puede pensar, no, es que como estos hombres andaban mal, ¿verdad? Y entonces Dios vino y los hizo desaparecer, perdieron la vida. Como cuando uno dice, se enfermó, de seguro algún pecado cometió, o se murió, o tuvo un accidente y se murió en el accidente. Eso no es casualidad, ¿verdad? Y Dios se lo llevó porque quizás no andaba bien, etcétera, etcétera. Entonces uno juzga la manera en que si a la gente le está yendo mal, es porque han pecado y Dios se lo va a eliminar. Uno podría pensar, los amigos, ¿verdad?, de Job, lo llegaron a hablar con él y platicaban, y
y entonces lo que los amigos de Job le decían es, deberías de arrepentirte, arrepiéntete, porque todo esto que te ha pasado, esto solo le pasa a los pecadores, ¿verdad? Esto le pasa porque no andan bien, en algo han ofendido a Dios, y no, ¿verdad? Estos tres sí habían ofendido a Dios, pero Job no. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, estaba bendecido, ¿verdad? Dios lo tenía protegido, pero su alma fue pedida para ser zarandeada, y fue zarandeado, ¿verdad? Perdió todo, sabemos la historia claramente, y no se enfermó porque había pecado, o no le estaba yendo mal, le estaba yendo mal porque había pecado, cosas así. Entonces el Señor hace una aclaración en este versículo, donde dice que no solamente estos que menciona el Señor aquí, sino que todos, si en general, en una manera específica, personal, uno no se arrepiente, igual uno va a venir y va a padecer, ¿verdad? Va a venir el momento en el cual el alma va en vida, ¿verdad? Puede padecer la gente, y sobre todo en la vida que viene, en la vida futura, va a haber una muerte eterna. Y no, para los hijos de Dios nos espera una vida eterna, y todo esto lo hemos logrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tema del arrepentimiento, cuando se habla en medio de la gente, puede ser muy controversial, y uno pudiera juzgar o poner juicios innecesarios. Más bien uno debería de ser compasivo, uno debería de pedirle a Dios por aquellas personas que están en momentos difíciles. Uno debería de ponerse en los zapatos de ellos y decir, no, Dios mío, ¿verdad? Qué tremendo, no me gustaría estar en la posición de él, pero quiero ser empático. A eso se le llama la empatía, se le llama ese término, que muchos ya también lo han usado. Entonces la empatía es ponerse en el puesto de aquel, cómo está sintiendo, cómo está pasando, en lugar de juzgar, mejor decir, Dios mío, ten misericordia, ten compasión, que no vaya a pasar nada peor, que mejor le venga un momento sano, de bondad, de avance, no burlarnos, ¿verdad? La gente, mire cómo le está yendo, la burla, ¿verdad? La burla, eso es algo que no le agrada a Dios. Por eso el Señor los rectificó, los corrigió, los alineó, y le dice, no solamente a ellos, sino que a todo aquel realmente que no se arrepienta va a padecer. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento, verdad, hermanos? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un término básico, pero en realidad, ¿qué significa? Bueno, el arrepentimiento significa un cambio fundamental en la manera de pensar, sentir y actuar. En nuestra doctrina le llamamos el PSA, para recordarlo. P de pensar, A de actuar, S de sentir. El PSA. El P de pensar, el S de sentir y el A de actuar. Entonces, el PSA, ahora nosotros como cristianos reconocemos que es el PSA. Bueno, si usted nunca lo había oído y es la primera vez, qué bueno que lo está escuchando. Siempre, cada día son nuevas sus misericordias y uno aprende de todo esto. Entonces, el PSA es un cambio fundamental en estas tres áreas. Porque debemos, a la hora de que uno con fe, ¿verdad?, se acerca a Cristo, se arrepiente de la vida pasada, o sea que uno está diciendo, Señor, eso que hice, todo lo que hice antes, yo ya te lo entrego, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar de todo pecado, dice la Escritura. Entonces la sangre de Cristo nos lava, nos limpia, nos da una oportunidad de todo eso. Dice que el Señor agarra todos esos pecados, los tira al fondo de la mar y no se vuelve a acordar más. Entonces mire qué interesante, cosas básicas, pero para los amigos que nos están escuchando por la radio, por los hermanos que son nuevos en el Evangelio o pueden tener años, pero ese es un recordatorio acerca del arrepentimiento, porque esto inicia y es un evento único, hermanos, es un evento único. Por eso el Señor lo dejó anclado aquí en su palabra y lo apreciamos en esta parte de la Escritura en Lucas 13 acerca de arrepentirse, porque si no, pereceréis, dice. Entonces,
un evento único, el arrepentimiento. Dios quiera que aquellos que un día se arrepintieron tengan memoria del día en que tuvieron ese arrepentimiento. Yo, gracias a Dios, tengo presente esa fecha. Nunca se me va a olvidar, que nunca se me olvide. Tengo presente el día en que me bauticé, el día en que el Señor me llenó con su Espíritu Santo, que hablé en lenguas por primera vez. O sea, son eventos únicos que uno los tiene que guardar en su memoria, ¿verdad? Entonces, mire qué fundamental, ese arrepentimiento que es un cambio en el pensamiento. O sea que no es un acto religioso el de ponerme de rodillas, vaya, me arrepiento, porque no es remordimiento, no se trata de remordimiento, porque el remordimiento es así, mire, fíjese cómo actúa el remordimiento. Ay, me arrepiento de que hice eso, pero luego lo vuelvo a hacer. Entonces, alguien que se arrepiente de algo que hizo y lo vuelve a hacer, eso solamente se le llama remordimiento, que tuvo un remordimiento de que, ay, verdad, qué feo eso que hice, pero que no. O un arrepentimiento que solo fue un cambio de religión. Antes pertenecía a aquella religión, hoy pertenezco a esta religión, pero no pasa nada. La misma forma de pensar, la misma forma de sentir, la misma forma de actuar. Entonces solo fue un cambio en su manera filosófica de pensar, pero no hubo un cambio real. Entonces asegurémonos, hermanos, que realmente en ese evento único que vivimos, realmente nos arrepentimos, porque si seguimos teniendo esos pensamientos que antes teníamos, entonces quiere decir que no se ha arrepentido. Si sigue actuando como antes actuaba, ¿verdad? Que era la chismosa del barrio, la chambrosa del barrio, o el ladrón del vecindario. Entonces, no, tiene que haber un cambio completo en la forma de actuar. Ya no voy a seguir actuando como antes hacía. Aquella mujer que fue allá en pleno adulterio, nadie tuvo valor de tirar la piedra, pero el Señor le advirtió. Digo, nadie te acusó, todos se han ido los que te acusaban, vete y no peques más. Entonces, la clave es no volver a repetir el pecado. Por eso el cambio en el actuar es fundamental. Entonces, y en el sentir también, ¿verdad? No solamente es remordimiento. Bueno, entonces, qué lindo es esto, ¿verdad? Yo me gozo hablar de estas cosas básicas, pero que en realidad es grande delante de Dios. Es un alejamiento al pecado. Uno tiene que ver de lejos el pecado, ¿verdad? Adiós, mundo cruel, adiós, pecado. Estuve ahí, pero ya no estoy ahí. Y por eso después viene el bautismo, donde tiene toda esa significancia. Y claro, ¿verdad? Es fundamental que uno se vuelve a Dios. Antes tenías una idea de Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lindo, hermano. Eso es algo hermoso. Entonces, esto es algo muy apropiado. Pero entonces tiene que haber, hermano, hacer un análisis, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en la dirección. Antes, cuando andábamos mal, teníamos un tipo de dirección en nuestras vidas. Usted sabe lo que yo me estoy refiriendo. Así hacíamos, así practicábamos, así pensábamos, así éramos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy no. Hoy que ha habido un arrepentimiento en ese evento único de nuestra vida, tiene que haber un cambio de dirección. Definitivamente no podemos volver a hacer lo mismo que antes éramos. Y se nos pide que tengamos dignos frutos de arrepentimiento. Reconocer, ¿verdad? Reconocer nuestras culpas, porque tiene que haber un reconocimiento. No, yo era culpable de eso. Yo actuaba en eso. Yo le ayudaba a otros a hacer esto. O sea, yo era cómplice de esto. Eso de que uno reconozca, porque en el caso del hijo pródigo, él reconoció su culpabilidad. Tuvo un análisis, llegó a la conclusión en su conciencia, ¿verdad? Dijo un cambio, un reconocimiento. Dijo, he fallado. Reconozco que soy un culpable, que soy un pecador. Fallé contra el cielo, fallé contra mi padre, lo he defraudado. Esto no puede continuar así.
entonces tiene que haber un reconocimiento en el estado de culpabilidad para no volver a hacerlo, porque tiene que haber conciencia, ¿verdad? Eso no lo voy a volver a hacer, eso no le agrada a Dios. El domingo hablábamos de la paciencia del Señor, sí es cierto, Dios es muy paciente, pero Él es, al final de cuentas, al proceso de paciencia, porque el personaje tan lindo nuestro Dios poderoso, el más paciente de verdad que nosotros conocemos, el atributo inherente propio de Dios, la paciencia de Dios. Entonces Él está esperando, pero al final del camino espera un fruto. Él está esperando el fruto. Entonces tiene que haber un reconocimiento en todo esto. Ahora, recuerde que uno confiesa, ¿verdad? Pues no a los hombres, sino a Dios. Porque en realidad tu confesión es delante del Señor reconociendo tu pecado. Señor, confieso que soy un pecador. Haces la oración de fe, que es fundamental, como Romanos 10:9 dice, que tiene que con la boca reconocer, ¿verdad? Decirlo con la boca y también en el corazón, ¿verdad? Tener un reconocimiento en el corazón de la culpa, pero confesarlo con la boca, reconocerlo en el corazón. Entonces es fundamental en lo que es la confesión de nuestros pecados, decirlo con nuestra boca, de que reconoce su pecado y que está dispuesto a salir adelante. Bueno, y también, por supuesto que es fundamental en este proceso el abandono del pecado, porque, o sea, reconocer, reconozco que soy un pecador, lo confieso, perfecto, ahí vamos bien, pero ¿y qué tal si la persona no abandona el pecado y lo sigue practicando? Entonces, ¿a dónde estuvo el arrepentimiento, verdad? ¿Solamente fue la emoción? ¿Solo fue un remordimiento? ¿Solo fue algo momentáneo? No, el arrepentimiento es un evento único que tiene que marcar nuestras vidas para siempre. Ahora, si usted me dice, hermano, pero somos humanos, todavía la naturaleza pecaminosa existe en nosotros, aunque Dios nos ha dado una nueva naturaleza espiritual. Somos humanos, ¿y qué pasa si peco? Bueno, la Escritura dice que abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo. La idea es, si alguien cae a la gracia de Dios, inmediatamente tiene que reconciliarse con Dios para quedar libre, absuelto de ese pecado. Ahora, lo recomendable es no pecar, ¿verdad? Abstenerse, vivir una vida de santidad. Si caemos, pues reconocer y luego poner a Cristo, que es nuestro mediador, para que nos dé solvencia en todo esto. Pero qué lindo, hermano, mire, entre más se mantiene el estado de santidad, son grandes beneficios. La gracia de Dios, su protección, su bendición. Reconocemos y sabemos que Dios amaba a David, el rey David, y el Señor decía que no hay nadie como David, que con el corazón conforme al Señor. Vaya, sí sabemos eso, pero ¿qué pasó cuando pecó? Cuando concibió aquella mujer por la ventana y la mandó a llamar y pecó con él. El reino no volvió a ser igual. Pero no queremos poner en jeopardize, dice en inglés, ¿verdad? En riesgo nuestro estado de bendición delante del Señor. Entonces, amados hermanos y amigos que nos escuchan, esto del arrepentimiento se tiene que hacer con fe. ¿Y dónde se pone la fe? ¿En dónde se pone la fe, la mirada? ¿En quién se pone? En Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe y Él es el autor de nuestra salvación. Entonces, si nos arrepentimos y recibimos perdón de pecados, es por Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Es la gran como sello, ¿verdad?, de nuestra santidad. Es lo que es nuestra justificación delante del Padre, es Jesucristo nuestro Señor. Pero todo esto se efectúa con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso hoy hay un agradecimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Hay un agradecimiento porque por medio del Señor hemos alcanzado el perdón de pecados, la vida eterna, a través de ese evento único que es el arrepentimiento. Entonces, esto
Al hombre común le parece locura, pero para los hijos de Dios es gozo pleno, es salvación, es algo hermoso, nos espera el cielo, es volvernos a Dios, es volvernos hijos de Dios, de la familia del Señor, somos de la familia de Dios. Qué hermoso tener todo esto presente. Ahora, sabemos y reconocemos que el arrepentimiento es un evento único, ¿verdad? Eso no significa que no tenga una continuidad. El arrepentimiento, como otros le llaman la santificación progresiva, tiene una continuidad. Llegamos a Cristo, empieza todo bien allí, pero merece una continuidad. Porque no solamente fue aquel día hermoso en el que te arrodillaste o por medio de la radio o en una iglesia, en una célula o un evento evangelístico, pasaste al frente, oraron por ti, hiciste la confesión de fe, reconociste a Jesús como tu único y personal Salvador y ahí quedó, ¿verdad? Y el individuo sigue igual. No, esto tiene una continuidad donde podemos ver que realmente nos arrepentimos en aquel día hermoso que Dios nos dio, en ese día señalado por el Señor, en ese día donde hubo un nuevo nacimiento, donde podemos notar que ese arrepentimiento fue genuino en nuestra continuidad, en nuestro proceso de santificación, en nuestro deseo de agradar a Dios, en nuestro deseo de poder siempre continuar de la mano del Señor, sirviéndole a los hombres, sirviéndole a Él, ayudándole al prójimo, buscando todo el tiempo al Señor, haciendo búsquedas personales. O sea que hay una muestra, hay frutos dignos de arrepentimiento, concibimos los dones del Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo. Dios nos da dones para poderle servir al Señor. Entonces es algo complejo, algo lindo que Dios ha preparado para los hijos de Dios. Entonces recuerda, para los amigos que todavía no han dado el paso, no se han arrepentido, Dios los está esperando con los brazos abiertos. Para los que un día nos arrepentimos, tenemos que recordar esto, que el arrepentimiento tiene una continuidad. Que aunque fue un día único, un evento único, esto continúa porque y va a continuar hasta el día en que estemos delante del Señor. Y eso, hermanos, es la garantía de que vamos. La garantía nuestra es que Cristo llevó a la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Llevó a la cruz nuestras iniquidades, llevó a la cruz nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Entonces, por la llaga de Cristo Jesús, por la herida de Cristo Jesús, somos sanos. Entonces, fíjese qué fundamental es esto. Démosle continuidad, hermanas. No, ya me arrepentí, con eso basta. ¿A dónde te congregas? Es la pregunta. Usted se congrega, tiene una iglesia, tiene ese redil de ovejas donde tú te congregas, tienes a un pastor que te administra, que cuida de ti, que está pendiente de ti. O sea, eres parte de la iglesia, porque acuérdense, hermanos, que nosotros somos la iglesia. Personalmente somos la iglesia. Cuando estamos reunidos somos la iglesia. Cuando estamos conectados en un mensaje, estamos siendo iglesia. La iglesia no es el local el local donde nos reunimos. Ese solamente es el local. Pero la iglesia es cuando estamos reunidos. El Señor prometió que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, que ahí va a estar Él. Entonces, hermanos, es esencial que entendamos la continuidad del arrepentimiento, se le llama ese tema. La continuidad del arrepentimiento. Todo el tiempo estamos dando frutos. Somos como un libro abierto y la gente tiene las miradas puestas en nosotros. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer las cosas bien. Si esto, hermano, en la cual nos hemos encontrado en el redil de Dios, agarrados de la mano del Señor, cubiertos con sus alas, iluminados con la luz de Cristo, con una palabra que es la Biblia, las Santas Escrituras,
como su testimonio, como un manuscrito que nos ha sido dado para que sepamos cómo debemos de caminar y actuar. Entonces lo tenemos todo. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que mora en nosotros. Somos cuerpo, mora el Espíritu Santo. Entonces, estamos rodeados de sus ángeles. Nos ha dado una iglesia. Es importante participar. Si usted que me está escuchando ha dejado de ir a la iglesia, vuelva, regresa a casa, como el hijo pródigo. ¿Qué ejemplos podemos poner de la Biblia en el arrepentimiento? Bueno, podemos poner el caso de Jonás, que se fue lejos, huyendo al llamado de Dios, fue reacio a la visión de Dios, y entonces se encontró en aprietos y tuvo que arrepentirse de esa manera de actuar, de ese alejamiento, y tuvo que alinearse con el Señor. ¿Qué otro ejemplo podemos poner en la Biblia? Por ejemplo, el arrepentimiento de Zaqueo. Este hombre que era un publicano, que era un recaudador de impuestos, que extorsionaba a su mismo pueblo, porque este era un hebreo y que a su mismo pueblo los estaba saqueando, ¿verdad? Entonces él vino y se arrepintió. Cristo moró en su casa, hubo un interés, se arrepintió, entregó con creces lo que había agarrado de los demás. Vemos el arrepentimiento de Zaqueo, vemos también en el hijo pródigo, como ya lo mencioné, vemos al hijo pródigo que se arrepiente, que estando lejos de casa, estaba lejos, se gastó la herencia de su padre y ahora no tenía nada, se había malgastado toda la herencia y estaba lejos. ¿Y qué podemos observar ahí? Un arrepentimiento. Entonces, mire, es necesario el arrepentimiento. Y aquí lo tenemos todo. Tenemos a Cristo para poderlo hacer. Y yo quiero invitar en esta hora, si hubiese alguien que está conectado por medio de la radio, o también está por medio de las redes sociales y necesita darle continuidad a ese arrepentimiento. Necesita reconciliarse con Dios. Necesita volver a la iglesia. Necesita acercarse a Dios. Si usted está escuchando todo esto, siente un sentir, siente el anhelo, se siente vacío, no sabe qué hacer, está cansado y trabajado, necesita este momento con el Señor, es el momento para que confieses a Cristo, te arrepientas, tengas un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de actuar, y que le puedas dar esa continuidad a ese arrepentimiento. Entonces, para eso estamos aquí, dando este mensaje evangelístico, cristocentro, donde Cristo es el centro de nuestro mensaje y donde es necesario para todas las personas que escuchan este mensaje que puedan tener ese momento en el Señor. Por lo tanto, quiero dar este espacio para que podamos orar juntos y usted pueda confesar al Señor, arrepentirse, volver a Cristo. Bueno, vamos a hacer entonces la oración. Si usted está conectado, usted quiere entrar en este proceso, si usted se va a reconciliar, ponga un amén allí, ¿verdad? Le quiere dar una continuidad a su arrepentimiento, ponga un amén, ponga ahí, sí, yo quiero darle una continuidad a mi arrepentimiento, quiero seguir en los caminos de Dios. El comentario que usted quiera poner a los que están conectados por las redes sociales o están directamente por la radio, ustedes pueden comunicarse con la radio también, de tal manera que podemos venir a esta oración. Usted puede llamarnos al 909-265-6877 o puede llamarnos directamente a la radio con toda confianza. Usted puede hacerlo hoy. Este es el mejor momento. Yo voy a hacer la oración. Voy a hacer una oración de fe para usted que en este momento que va manejando, que está oyendo, que está en su casa, usted lo quiere hacer con toda
confianza, con toda devoción. Entonces lo vamos a decir de esta manera. Padre y buen Dios, te pedimos por los que están conectados en esta radio, para que traigas este momento de refrigerio a sus vidas. Te pedimos en el nombre de Dios Jesucristo que perdone los pecados de aquellos que hoy se arrepienten o que le quieran dar una continuidad a su arrepentimiento. Señor, que con la sangre de Cristo puedas limpiar todos los pecados de los que en este momento se están arrepintiendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, lávalos con la sangre de Cristo, no te acuerdes más de todas esas ofensas. Padre, que reconozcan que Cristo murió en la cruz para la salvación de pecados y vida eterna. Señor, gracias te damos porque tu pueblo, Señor, tus hijos se vuelven a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Estamos aquí para ayudarles. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí conectados y que Dios bendiga esta radio, por estar siempre dándonos de este momento hermoso. En el nombre de Jesús, bendito sea, Señor. Gracias. Amén y amén. Perdón, se me resecó la... De mi alma para ti, cambiaste tú mi vida, le diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gracias, Cristo, gracias, Señor, porque son muchas las cosas que tú me has dado en la vida.